Buenas noches, mi nombre es Daniel Sotelo y pertenezco a la rotación 4822. En compañía de mis compañeros y nuestro tutor, el doctor Félix Canencia, expondremos el tema relacionado con incontinencia urinaria. Siguiente. Bueno, primero que todo, teniendo en cuenta que los síntomas del tracto urinario bajo se van a dividir en síntomas de almacenamiento y de vaciamiento. La incontinencia urinaria se define o es el síntoma de almacenamiento y se define como la pérdida involuntaria de orina, que esta origina a su vez un problema social, higiénico, y en el cual la paciente va a sentir un poco de vergüenza, va a tener problemas de higiene debido a que la orina se está saliendo de una manera inadecuada. Desde la época de los años 80, la Sociedad Internacional de Incontinencia define la incontinencia urinaria como la pérdida involuntaria de la orina a través de la uretra, pero esta debe cumplir con tres criterios. Uno es el síntoma, que es aquel que nos va a referir la paciente que está perdiendo orina de manera involuntaria. La segunda es el signo en el cual la paciente vamos a hacer maniobras de Valsalva o mediante un examen físico y vamos a encontrar de que ella va a tener pérdida de orina. Y la tercera va a ser una conclusión. La conclusión es el evento fisiopatológico de base que puede ser demostrable tanto clínicamente como mediante técnicas urodinámicas, que son los paraclínicos que se realizan en este tipo de pacientes. Se podría pensar de que la incontinencia urinaria es un precio que se paga por ser seres humanos, debido a que nosotros somos la única raza que tiene la bipedestación, perdón, y esto no se encuentra en otras pacientes. Es más común en mujeres que en hombres, aproximadamente el 30% de las mujeres lo presenta, pero menos del 50% de estas mujeres van a consulta, que les da mucha vergüenza, porque piensan de que es un proceso que normal de la edad, entre otras cosas más. Siguiente. Según la etiología, esta patología se va a clasificar en extrauteral y intrauteral. La extrauteral es causada principalmente por fístulas uretrovaginales o vesicovaginales o implantación ectópica del uréter en la vagina o uretra. Y las intramurales son las más frecuentes y se van a clasificar. Tenemos cuatro clasificaciones, entre las cuales vamos a tener incontinencia urinaria de esfuerzo, que es la pérdida involuntaria de la orina al toser, estornudar o hacer ejercicio. Es decir, que mediante un reflejo de Valsalva la orina va a salir. Tenemos también la incontinencia urinaria de urgencia miccional, en el cual hay una pérdida involuntaria de la orina acompañada o precedida por un deseo súbito y urgente de orinar. Esta es difícil de contener y se asocia a inestabilidad del músculo detrusor. Este es el músculo que encontramos en el esfínter de la vejiga. Tenemos también la incontinencia mixta, que es donde hay pérdida involuntaria de orina e inmediatamente precedida de una urgencia también con esfuerzo o ejercicio. Y están otros tipos menos frecuentes, como son la incontinencia por rebalse, la funcional transitoria y la incontinencia total. Siguiente. En cuanto a la epidemiología, tenemos de que se estima que un 30% de las pacientes presenta esta incontinencia urinaria, pero solo un 50% consultarán a la consulta externa, irán donde urólogo, de ginecólogo, por presentar este tipo de síntomas. Recordemos de que es algo que es un proceso que va a ser vergonzoso, donde la paciente va a perder también parte de su higiene, y eso pues la va a limitar de pronto a que llegue a una consulta. El 20% de las mujeres se presenta incontinencia urinaria entre alrededor de 45 a 59 años. Eh, y un tercio de estas representan incontinencia semanal. Y las otras, la mayoría, pues representan incontinencia diaria o también se le llama incontinencia severa. El pico de incidencia de incontinencia de esfuerzo es aproximadamente entre edades entre 46 y 50 años, mientras que la incidencia en la incontinencia por urgencia miccional va a ser entre edades mayores a los 51 y menores entre 51 y 55 años. Siguiente. Tenemos aquí los factores de riesgo.
En cuanto a los factores de riesgo, tenemos que la edad, ya les había mencionado, la epidemiología nos dice de que a mayor edad, pues tenemos un mayor riesgo de presentar incontinencia. La raza es mucho más prevalente en los caucásicos o hispanos eh, que en afroamericanas y asiáticas. La obesidad, ¿por qué? Porque la obesidad crea una especie de presión debido al panículo adiposo que baja hacia la vejiga y eso hace o ayuda a que también haya pérdida en esa orina. El tabaquismo, el estreñimiento o historia familiar antecedente de haber tenido incontinencia en pacientes pasadas. Siguiente. En cuanto a la fisiopatología y anatomía, tenemos que fisiológicamente la vejiga se comporta como un órgano que permanentemente está ciclando en dos fases, la miccional y la de contingencia. Entonces, esto depende de competencias relacionadas anatómicas y funcionales de la propia vejiga. O sea, es decir, que es un equilibrio que tiene que haber entre ese llenado y entre ese vaciamiento. Es una coordinación que depende también de los niveles neurológicos que tenga la paciente. Desde el punto de vista funcional, la fase de continencia requiere de ausencia de contracciones vesicales, de acomodación adecuada y de cierre esfinteriano activo, mientras que la fase miccional va a requerir de contracción del detrusor y de apertura del aparato esfinteriano. Este conjunto de funciones se obtiene a través de la inervación tanto visceral, pues podemos definir que es simpática y parasimpática, también una inervación somática, y va a tener diversos niveles de interacción. Puede ser, va a ser interacción medular, de mesencéfalo y cortical. Dentro de los factores a los cuales están asociados la incontinencia urinaria se encuentra la presión abdominal, que puede ser también por exceso, o sea, por peso, sobrepeso, una paciente que sea obesa, que tenga un panículo adiposo, nos va a causar, nos va a aumentar la presión en la vejiga y esto pues va a hacer de que el esfínter no regule de manera adecuada y va a haber pérdida de la orina. La presión intraabdominal, la presión uretral también y la transmisión de la presión intraabdominal. Siguiente. En cuanto a la fase de almacenamiento, tenemos que el músculo detrusor se relaja mediante la estimulación de los receptores beta-adrenérgicos y la inhibición de los receptores muscarínicos, muscarínicos o M3 colinérgicos. Lo que va a permitir que la vejiga se llene sin un aumento significativo de la presión intravesical. Aproximadamente el esfínter se encuentra contraído cuando la vejiga está llenándose, pero esta va a estar así contraído por la regulación de los receptores alfa-adrenérgicos, lo que va a crear que tiene que haber un equilibrio entre estos receptores. Entonces, la vejiga tiene aproximadamente una capacidad de 350 a 600 mililitros, pero con 200 mililitros que ya esté llena, ella va a producir deseo de emisión. Los receptores de estiramiento de la vejiga van a ser estimulados y sus señales van a ser transmitidas tras el plexo sacro que va entre S2 y S4. Y estas van a enviarse a la médula espinal, al cerebro, y van a crear la conciencia de la necesidad de orinar. Siguiente. A continuación, los voy a dejar con mi compañera Marisabel Pinedo, quien va a hacer la continuidad de la exponencia del día de hoy. Bueno, buenas noches. Bueno, vamos a seguir hablando en cuanto a la evacuación de la orina. Entonces, aquí encontramos que el centro pontino de la micción va a enviar señales que coordinan la contracción del músculo detrusor y la relajación del esfínter urinario interno. Estas señales también son transmitidas a la corteza cerebral, lo que provoca pues la sensación de la necesidad de orinar. En otras palabras, el centro continuo de la micción controla los músculos de la vejiga y la uretra y envía señales al cerebro para que sintamos pues la necesidad de orinar, que a la su vez pues que se transmite esto hacia la médula espinal sacra y se estimulan los nervios parasimpáticos que van a favorecer a la contracción del detrusor y al mismo tiempo pues el esfínter uretral interno que recibe la orden de relajarse, ocurriendo pues con todo esto la micción. Entonces, el mecanismo intrínseco del cierre uretral depende del músculo estriado de la uretra, músculo liso de la uretra y sistema neuromuscular.
La evaluación debe incluir, pues, en cuanto a la anamnesis y el examen físico, aquí pues se deben solicitar estudios microbiológicos para así descartar una infección urinaria como causa de la incontinencia y una cartilla miccional para caracterizar la importancia del cuadro. También se pueden solicitar un estudio urodinámico como la cistomamometría y así evaluar pues la función del músculo detrusor y determinar el BLPP, que es el Valsalva Leak Point Pressure, que este pues permite objetivar la presión necesaria para generar la incontinencia y así determinar la severidad del cuadro. Entonces, en cuanto a la incontinencia urinaria, tenemos la de esfuerzo, que el origen de ella se piensa que podría ser por una hipermotilidad uretral, por desplazamiento de la uretra durante el aumento repentino de la presión intraabdominal y por una disminución de la transmisión de la presión intraabdominal a la uretra. Entonces, la uretra pues es incapaz de generar suficiente resistencia para mantener la uretra cerrada durante lo que sería el reposo con un mínimo esfuerzo. En cambio, en relación con la incontinencia urinaria, em, se piensa que la fisiopatología sería idiopática con una hiperactividad del detrusor. Siguiente. Bueno, la vejiga urinaria, ella, como vemos, es una víscera hueca con fuertes paredes musculares que se caracterizan por su amplia distensibilidad y pues su función va a ser tener como un depósito temporal de la orina. Y en cuanto a su tamaño, forma, posición y relaciones, ellas van a variar en cuanto a su función y el estado de las vísceras vecinas. Se encuentra en la pelvis menor cuando está vacía, inferior al peritoneo, descansando sobre los huesos púbicos y la sínfisis pubis anteriormente y a la próstata o la pared anterior de la vagina posteriormente. La vejiga urinaria va a estar relativamente libre en el tejido adiposo subcutáneo extraperitoneal, excepto por su cuello, que va a estar sujeto con bastante firmeza por los ligamentos laterales de la vejiga, y el arco tendinoso de la fascia pélvica, en especial por su componente anterior. El ligamento puboprostático en el hombre y el ligamento pubovesical en el caso de la mujer. Siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí estamos observando señaladas las arterias principales que irrigan la vejiga urinaria, las cuales son ramas de las arterias ilíacas internas. Tenemos la arteria vesical superior, que esta irriga en las porciones anterosuperior de la vejiga. En el caso del varón, el fondo y el cuello de la vejiga están irrigados por las arterias vesicales inferiores. Y en la mujer, las arterias vesicales inferiores van a ser sustituidas por las arterias vaginales, que estas van a enviar pequeñas ramas a las porciones inferiores de la vejiga. Siguiente, por favor. En la uretra femenina, ella es corta, se dice que aproximadamente mide unos 4 centímetros de longitud y 6 milímetros de diámetro. Discurre anteroinferiormente desde el orificio interno de la uretra de la vejiga urinaria hasta el orificio externo de la uretra. La musculatura que lo rodea, el orificio interno de la uretra de la vejiga femenina, no está como tal organizada en un esfínter interno y el orificio externo de la uretra se va a localizar en el vestíbulo directamente anterior al orificio vaginal y su eje va a ser paralelo al de este. La uretra pasa con la vagina a través del diafragma pélvico, el esfínter externo de la uretra y la membrana perineal. Y esto pues va a estar irrigado por las arterias pudenda, internas y vaginal y las venas que acompañan a las arterias y reciben pues su mismo nombre. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la incontinencia urinaria de esfuerzo, esta se va a definir como esa pérdida involuntaria de orina por la uretra secundario
a un aumento de la presión intraabdominal en ausencia de contracciones inhibidas del detrusor. Asimismo, ellas pueden ser causadas por una hipermovilidad uretral, por una deficiencia intrínseca del esfínter o incluso por ambas causas. Según pues la Sociedad Internacional de la Incontinencia, se deben presentar síntomas como, por ejemplo, que haya queja de la pérdida de orina involuntaria, que se relaciona a tos, pujos, ejercicio físico o cambios súbitos de posición. Y un signo que en la observación de la pérdida involuntaria de la orina por uretra al realizar pues las maniobras que mencioné anteriormente. Una condición que sería observar la salida de la orina en el consultorio y así examinar a la paciente buscando específicamente qué defecto presenta, qué compartimientos están comprometidos y a qué nivel se encuentra mediante un estudio hidrodinámico. Se dice que aproximadamente el 30% de las incontinencias de orina generalmente se presentan en la cuarta década de la vida y entre los principales factores que predisponen a estas encontramos la multiparidad, incremento de la edad, la obesidad, el EPOC y la menopausia. Entonces, esta incontinencia pues se debe a como tal una disfunción del soporte de la uretra y una alteración de la eficiencia del esfínter uretral. En la mayoría de las pacientes se va a observar una combinación de ambos problemas, predominando pues como tal la disfunción del soporte en cuanto a las edades más tempranas, cercanas a la cuarta década de la vida, y la deficiencia intrínseca del esfínter hasta el final de la vida entre la sexta y octava década de la vida. Entonces, la pérdida como tal de este soporte uretral generalmente pues se debe a una hiperlaxitud del tejido periuretral, lo que lleva a una hipermovilidad de la uretra y esto evita una normal posición de la uretra ante un incremento de una presión intraabdominal. Por otro lado, también está la deficiencia intrínseca del esfínter que se debe a la insuficiencia o a la insuficiente capacidad de la uretra como tal para captarse ante esfuerzo, lo que causa, pues esto puede ser generado o causado por una denervación del esfínter, ya sea por cambios debidos a una cirugía, o sea, post cirugía, radioterapia o también incluso otras causas. Siguiente, por favor. Bueno, y en cuanto al diagnóstico, el primer paso aquí es como hacer un tamizaje durante la consulta, al igual que en otros casos, otras condiciones, pues la mujer eh, muchas veces tienden a ser reacias, a ser abordadas por un médico mediante este tema. Entonces, es algo que se le debe informar a la paciente, el objetivo del cual tenemos esto y la intención. Entonces, por esto se deben evaluar las pacientes mediante, obviamente, la anamnesis y el examen físico. Entonces, aquí, ¿qué vamos a incluir? Se van a incluir las comorbilidades médicas que presente la paciente, como por ejemplo una diabetes mellitus, un trastorno neurológico e incluso, pues, deterioro cognitivo. También antecedentes quirúrgicos con detalles como procedimientos de incontinencia o un prolapso previo. Durante el examen pélvico, se debe evidenciar la pérdida de orina con la maniobra de Valsalva, o sea, que se le pide a la paciente que tosa, y este diagnóstico, pues, también puede ser posible como tal objetivar en el caso de un prolapso genital, el cual se observe por el introito vaginal. Además, que también es muy importante detallar los medicamentos actuales que está consumiendo la persona, la paciente, ya que pues algunos pueden causar incontinencia a través de múltiples mecanismos. Y bueno, hasta aquí termino yo, ahora los dejo con mi compañero Santiago Gamero. Buenas noches. En cuanto a los fármacos que pueden causar incontinencia urinaria, tenemos los bloqueadores alfa-adrenérgicos y los neuroepilépticos que provocan una disminución de la presión uretral, relajando la uretra. También tenemos las benzodiazepinas, los diuréticos, los anticolinérgicos, los alfa-agonistas, los bloqueadores beta-adrenérgicos y los beta-bloqueadores de los canales de calcio, que estimulan el detrusor, aumentan la producción de orina
y aumentan la retención urinaria, así aumentando la presión intravesical. Y por último tenemos a los IECA, el alcohol y los sedantes que llevan a tos, delirio e inmovilización, causando un efecto directo sobre la vejiga y la uretra. Siguiente. Urocultivo. Ya que la infección en el tracto urinario puede imitar una incontinencia urinaria de esfuerzo como una incontinencia urinaria de urgencia, por lo cual es importante hacer un tamizaje con sedimento urinario o una orina completa. Estos exámenes también sirven para pesquisar la hematuria, lo cual resulta útil a la hora de tamizar también los cánceres de vejiga. Con respecto a la cartilla misional, sirve para caracterizar la importancia del cuadro. Los calendarios misionales son tanto como de diagnóstico como terapéuticos y pueden orientar las intervenciones, incluyendo si reducir o aumentar la ingesta de líquidos y las horas de micción. Los calendarios misionales incluyen el registro de volúmenes y tipos de líquidos consumidos junto con la frecuencia y la cantidad de volúmenes miccionales. Y el registro de los episodios de incontinencia y determinar también los gatillos que lo producen. Los volúmenes miccionales normales van de 200 a 250 cc por micción con una frecuencia normal entre 8 a 12 micciones al día y una en la noche. Siguiente. Las pruebas de estrés, en esta le pedimos a la paciente pues que tosa con la vejiga relativamente llena, tanto en decúbito supino como de pie. Es positivo si hay pérdida de orina. También se puede agregar la prueba de cotonito, donde se introduce pues un cotonito en la uretra y se evalúa el grado de movilidad de la uretra al toser. Si esto es mayor a 30 grados, pues corresponde a una uretra hipermóvil. Con respecto a la citometría simple, consiste pues en inducir un volumen de suero fisiológico tibio a través de una sonda Foley en una sonda Nelaton en la vejiga utilizando una jeringa de 60 cc con el objetivo de obtener información, ya sea del primer deseo misional, del deseo imperioso, de la capacidad vesical máxima y determinar la presencia de contracciones no inhibidas de la vejiga. Además, permite objetivizar la producción, bueno, la presión necesaria para que se genere pues, la incontinencia, determinando así la severidad del cuadro. Esto se va a explicar mucho mejor más adelante. Siguiente. Medición del registro postmencional. Esta debería ser menor a 100 cc o un 20% de la orina total. Es importante descartar una disfunción del vacío. Esta permite descartar alteraciones o disfunciones tanto del vaciado y es el mejor predictor pues, de la disfunción vesical postoperatoria. La prueba se puede realizar ya sea por cateterismo o por ecografía y aunque la definición pues, de residuo postmencional varía, un residuo mayor a 150 cc en dos ocasiones separadas se traduce a la necesidad de realizarse otros estudios como la urodinamia. También podemos hacer un cuestionario de la calidad de vida y los síntomas con el fin de evaluar el impacto de los síntomas pues, en estas mujeres afectadas y el test de parche que consiste en medir las toallas higiénicas para cuantificar las pérdidas de orina. Siguiente. La urodinamia, el estudio consiste pues, en medir la presión del esfínter uretral y del esfínter de la vejiga durante la fase de llenado y el vaciado vejical. Esto mediante la colocación de catéteres pequeños de diferentes calibres a través de la uretra y del ano. Después de la prueba se realiza una inspección ginecológica. La presión registrada se traduce en una información gráfica y se presenta y su interpretación se traduce en función de unas gráficas. Este estudio consta de varios procesos que nos pueden arrojar el resultado final y así ver la precisión de la medición de orina. Siguiente. La flujometría es el primer estudio en la urodinamia. Este consiste en medir la medición del caudal que sale de la uretra durante la micción en condiciones lo más cómodas posible para la paciente. La medición es continua durante la micción y el volumen de orina vaciado durante una unidad de tiempo se registra en relación a este mismo. Esto lo que nos da es un trazado continuo. Siguiente. A continuación los dejo con mi compañero Jesús Perna.
Bueno, por parte de la flujometría, tenemos que esta es la primera prueba, esta es una de las primeras pruebas de aerodinámica que consiste en la medición de un caudal, que es el que sale por la uretra durante la micción. Recordemos que el caudal hace parte de los líquidos, estaban midiendo la orina, prácticamente. Que en condiciones normales, lo más cómodo para estos pacientes, tiene que buscarse un espacio que sea acorde para esto, una medición continua durante la micción, y el volumen de orina vaciado durante la unidad de tiempo se va a representar en relación con el tiempo, lo cual nos va a dar un trazado continuo que vamos a tener unos parámetros locales médicos, que son los que están en la imagen, que es el flujo, el volumen miccionado, el flujo máximo, el flujo medio, el tiempo de micción, el tiempo de flujo, el tiempo de flujo máximo y el volumen residual, que vamos a ir viendo poco a poco. Siguiente. Luego tenemos la cistometría, que la cistometría es la medición de las presiones intravesicales e intraabdominales a través de una sonda, que puede ser uretral o puede ser suprapúbica, que se hace durante el llenado controlado de la vejiga. Es decir, la paciente no debe orinar, debe aguantarse la canal orinar, y se hace después una flujometría con una velocidad de infusión de 10 a 20 mililitros por minuto, y pretende encontrar alteraciones en la fase del llenado. Por eso mide directamente pues, la vejiga. Tenemos unas mediciones, lo cual es la presión abdominal, la vesical, la presión del detrusor, y se debe hacer un registro en esta medición. Tenemos diferentes cosas, como es el primer descenso miccional, la acomodación, la presión abdominal del punto de fuga, la sensibilidad, la valoración de la fase de llenado vesical, la tasa fisiológica de llenado también, la función vesical, la función normal del difusor, la función uretral normal, y la presión abdominal del punto de fuga. Siguiente. Antes de meterme en la perfilometría, quiero decirles unos valores que son importantes, en los cuales tenemos, bueno, el primer deseo miccional, que, como lo dice, es el momento en el cual el paciente nota ese deseo de querer orinar, es mediado por una distensibilidad vesical, que hace parte de la fisiología. También la acomodación, que es la medida de la distensibilidad vesical. Tenemos también la función vesical, que esta función vesical se registra en las sensaciones vesicales. El paciente debe avisar el primer deseo miccional, un fuerte deseo miccional, cómo siente la actividad del difusor, la sensación de acomodación, que en este caso, como dije, es la medida de extensibilidad vesical, y también tenemos la función normal del detrusor, que se hace con lo que hemos hablado de la aerodinámica, que se define como la acción involuntaria de este detrusor. Y también tenemos la función uretral normal durante el llenado, que lo que mide es un mecanismo de cierre uretral competente. Además de esto, una presión abdominal, que es importante siempre medir. En la perfilometría tenemos que este es un estudio, la opción es medir la capacidad del esfínter urinario que está en la uretra, para así evitar la salida de la orina. Por el contrario, ver si este esfínter no funciona de manera correcta y permite la salida. Entonces sirve para determinar si los esfínteres están funcionando adecuadamente y acorde con la vejiga, en las cuales tenemos una variable que se va a estudiar. En este caso, tenemos la presión de uretra, la presión vesical, el área de presión de cierre, la presión del difusor, la actividad electromiográfica y la presión abdominal, que hemos venido hablando anteriormente, en la cual este es un estudio que se realiza con el paciente en distrito supino, que se va a extraer de la vejiga a una velocidad constante, que se hace primero en reposo, que sería la perfilometría estática, y luego tenemos de una manera activa, en la cual el paciente se le pide hacer que tosa varias veces, es decir, una valsalva, y esa es la perfilometría dinámica. Siguiente. Luego tenemos el estudio flujo-presión,
que no es más que un estudio que mide la relación que se da entre la presión vesical y el flujo urinario durante el vaciamiento vesical. Este va a estar indicado en aquellos pacientes con dificultad de vaciado vesical de cualquier causa. Tiene una gran utilidad diagnóstica, seguimiento y también tiene indicaciones de tratamiento en los pacientes con una obstrucción del tracto urinario inferior. Tenemos que tener unos términos claves para una comprensión mayor de esto, en los cuales tenemos la presión de apertura, que esta es la presión que se registra al inicio del flujo miccional, o sea, al inicio de que se orina. Luego tenemos la presión máxima, que en pocas palabras es todo ese tiempo y esa presión que tiene, que se mide en centímetros de agua, que se produce desde el inicio de la micción, que es el inicio de la contracción del detrusor, hasta la presión máxima que puede tomar el detrusor en esta micción. Luego tenemos la presión de flujo máximo, que será la presión más baja del detrusor, registrada en el momento del flujo máximo. En estos pacientes se va a necesitar que esté sentado, con un buen deseo miccional, con unos transductores de presión iniciando cuando se da el permiso para orinar. Siempre tiene que mantener la orina, y cuando se le dé la orden ya puedes orinar, y es cuando la persona va a orinar. Se va a empezar a hacer la medición. Se va a utilizar un flujómetro de peso. Se registran unos registros, los cuales veníamos hablando de antes, que son la presión del detrusor, el flujo, la presión vesical, la presión abdominal, la presión uretral, perdón, y la electromiografía. Cuando se termine este estudio, se va a valorar la orina que queda, la orina igual, qué tan eficaz es ese vaciamiento y cómo es la función de ese detrusor durante la micción. Esto se explica porque la contracción continua del músculo detrusor conduce hacia un vaciado vesical completo en el periodo normal, sin obstrucciones que impidan claramente estos mecanismos fisiológicos. Esta presión depende básicamente de la resistencia uretral. Entonces, si tenemos una presión de detrusor baja, la resistencia es baja. Si la resistencia uretral es normal, la presión del detrusor es normal, y si la resistencia es alta, la presión del detrusor va a ser alta para poder compensar esos valores. También tenemos de que vamos a tener unos valores para la resistencia uretral normal, que es de 0,2 a 0,4. Entonces, recapitulando, tenemos de que mide cómo funciona el detrusor y conduce a un correcto vaciado vesical. Esto va con relación con la resistencia vesical. Si tenemos poca presión en la salida, se va a necesitar poca presión para empujar esa orina. Si tenemos mayor presión en la salida, se va a necesitar mayor presión aún para que el paciente pueda producir orina. Entonces, son mecanismos fisiológicos. Siguiente. Luego tenemos el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo, que son estrategias que se producen para la prevención del desarrollo de esta patología, que no están bien definidas, pero se hace de manera empírica. Tenemos unos factores de riesgo, como lo pueden ser la cesárea, factor protector, que es la cesárea electiva, para así prevenir la incontinencia urinaria. Y tenemos diferentes terapias: terapia conductual, física, y tratamiento farmacológico. Esta se debe dar a todos los pacientes con incontinencia leve o moderada. Puede incluir también un vaciamiento vesical completo y frecuente cada 2 horas, con reducción de irritantes vesicales como el alcohol, cafeína, chocolates. Y también pacientes que se les indique ejercicios de Kegel, en estos casos, que deben de ser hechos como mínimo 3 meses. Claramente hecho por un kinesiólogo, por un fisioterapeuta que conozca de esto y maneje bien estos casos. También otras cosas que se deben controlar, como la ingesta de líquidos, es fundamental para el control de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Tenemos estudios los cuales demostraron que un consumo de líquidos, sobre todo
en horas previas al descanso nocturno, resulta en una disminución significativa de los episodios de incontinencia. También evitar los esfuerzos de ejercicios intensos que tengan aumento en la presión, porque estos aumentan el riesgo a desarrollar incontinencia urinaria de esfuerzo. También tenemos que las pacientes deben perder peso, muy importante la obesidad, ya que estas reportan una mayor mejoría muy marcada de los síntomas. También es útil dejar de fumar, porque existe una clara asociación entre el hábito de fumar y la incontinencia urinaria de esfuerzo. Tal vez sea por el aumento de la presión debido a las fumadoras crónicas con tos, por ejemplo, que sufran de POC, por la tos van a perder esta capacidad del suelo pélvico. También tenemos otras medidas, como pueden ser disminuir el estreñimiento, o utilizar prendas que sean cómodas para estos pacientes. También importantísimo, como venía hablando, los ejercicios de Kegel, los cuales se van a recomendar 3 sets de máximo de 8 a 12 contracciones musculares a una lenta velocidad, controladas, pero con una intensidad máxima y sostenida, que tiene que ser más o menos de 6 a 8 segundos. Entonces, 3 sets, 8 a 12 repeticiones de 6 a 8 segundos de contracciones de ejercicios de Kegel. Estos deben hacerse de 3 a 4 semanas y continuarse por lo menos de 15 a 20 semanas. Y hay pacientes que se ha visto de que hasta los 5 meses observan una mejoría clínica. Los pacientes que conocen y realizan de manera correcta los ejercicios del piso pélvico o los ejercicios de Kegel, disminuye la recurrencia de esta patología de incontinencia urinaria de esfuerzo, disminuye los episodios. Como tal, existe un tratamiento farmacológico para la incontinencia urinaria de esfuerzo, pero pues fue probado por la FDA claramente. Pero se usa también la duloxetina, que es un antidepresivo inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, NIRS, y también la norepinefrina, perdón, la duloxetina, que es un antidepresivo dual, inhibidor de la recaptura de la serotonina, y de la norepinefrina, que se ha visto que ha tenido una eficacia buena para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Siguiente. Esto es lo que le venía también hablando de los ejercicios de Kegel, que son importantes, los hábitos que mencioné anteriormente, sentar ropa cómoda, que las pacientes dejen de fumar, tengan ejercicios de pérdida de peso, que son muy importantes en estas pacientes. Más hay muchos estudios que demuestran que hay fenotipos de estas pacientes que son obesas y fumadoras, y que los ejercicios de Kegel hay desconocimiento sobre ellos y que pueden mejorar en gran medida la incontinencia urinaria de esfuerzo en estos pacientes. Siguiente. Buenas noches, mi nombre es Wendy Hernández y pues ahora les voy a hablar acerca de la cirugía, en la cual en caso de que tengamos una paciente con incontinencia moderada que ya tenga una mala respuesta al tratamiento conservador o que ya tenga una incontinencia severa con recidivas, es decir, que no haya sido operada por incontinencia previamente, que haya sido operada por incontinencia previamente y aún así siga con incontinencia, pues esta cirugía se le debe ofrecer al tiempo con la terapia conservadora. Entonces, las opciones quirúrgicas de primera línea va a ser los slides. Estos son slides de uretra media, que son procedimientos mínimamente invasivos y consiste en posicionar una malla de polipropileno en el tercio medio de la uretra, no tiene tensión y lo que va a hacer es colapsar la uretra ante un aumento de la presión intraabdominal. Y lo que va a hacer pues es evitar la salida de orina con un aumento de la presión intraabdominal, la tos, estornudo o cualquier mínimo esfuerzo.
Hay dos tipos de slides. Está el retropúbico, que es lo que va a hacer es viajar desde el abdomen a través del espacio retropúbico debajo de la uretra. Y están los transobturadores que pasan a través del obturador y bajo la uretra. Es el preferido, pues, ya que ha mostrado mejores resultados a largo plazo y en incontinencia urinaria de esfuerzo severo. Tiene menor dolor postquirúrgico, no presenta tanta dispareunia. El problema es que este procedimiento genera un peor vaciamiento vesical y pues se trata de reservar para pacientes con incontinencia urinaria mixta. La incontinencia urinaria de moderado esfuerzo o leve y en pacientes ancianas. Estos los retropúbicos tradicionales, como el procedimiento de Borch, que ya ha dejado de ser primera línea por la buena eficacia del tratamiento mínimamente invasivo y pues las mejores estancias hospitalarias de estos. En cuanto a la incontinencia urinaria por emergencia, es también conocida como vejiga hiperactiva y se define como la salida involuntaria de orina asociada a un deseo de micción urgente e imperativo. Este tiende a no ser controlado por la paciente y según la Sociedad Internacional de Incontinencia debe incluir un síntoma, un signo, una condición. El síntoma pues es la sensación de pérdida involuntaria de orina que va a estar asociada a un súbito e imperioso deseo de micción, como había mencionado anteriormente, y esto es más que todo por miedo al escape de orina. Un signo es la observación de la pérdida involuntaria en forma sincrónica al origen con urgencia miccional, y la condición es la urgencia miccional que va a estar relacionada con la hiperactividad del detrusor. Entonces, esta sensación de urgencia es consecuencia de la contracción del detrusor vesical. Cuando estas contracciones involuntarias se manifiestan en un estudio urodinámico, pues se va a denominar detrusor hiperactivo. Esto puede ser secundario a enfermedades neurológicas como es la esclerosis múltiple, un accidente cerebrovascular, ataxia, enfermedad de Parkinson, etc. Puede haber otras causas como la estenosis uretral y pues la hipercorrección quirúrgica. Esto va a variar según la edad y pues se estima que un 16% de las mujeres pueden sufrir este problema, pero en mujeres mayores de 65 años puede aumentar la prevalencia hasta un 37%. Como tal, la causa es idiopática, pero está más que todo relacionado con la hiperactividad del detrusor. Entonces, una evaluación adecuada de estas pacientes con vejiga hiperactiva va a ser bastante parecida a la incontinencia de esfuerzo. Entonces, se debe agregar acá una evaluación neurológica periférica, teniendo en cuenta el estado mental de la paciente y pues los medicamentos que ella está usando. Y la prevalencia del síndrome de vejiga hiperactiva es elevada y pues este va a estar aumentando con la edad. Hay estudios que pues relacionó que al menos 2.000 pacientes se observó un síndrome de vejiga hiperactiva. Entonces, al momento de hacer el diagnóstico de la vejiga hiperactiva, pues debemos tener en cuenta la urgencia, que este tiende a ser súbito y un fuerte deseo de orinar, o una frecuencia de 8 o más micciones en 24 horas o nicturias más de 2 o más veces. Y la incontinencia urge, pues, una pérdida súbita e involuntaria de orina. Entonces, esta tabla es una tabla comparativa con la incontinencia urinaria por urgencia miccional versus la de esfuerzo. Como podemos ver en la tabla, pues la urgencia miccional o la vejiga hiperactiva tiende a ser más urgente, más frecuente en la noche, no tiene pérdida durante la actividad física
la cantidad de orina perdida es grande y la capacidad de llegar al baño a tiempo no es tan frecuente y la nicturia pues es más frecuente. En cuanto si ven la diapositiva. Ya, ahora sí. Entonces, además, se debe agregar un estudio complementario como la urodinamia, la cual consiste utilizarla cuando hay una falla en un tratamiento convencional, que hay un resultado incierto, que la disfunción vesical persistente, por ejemplo, por residuo postmiccional elevado en pacientes sin prolapso, pacientes con prolapso de órganos pélvicos, y siempre se debería considerar la cistoscopía en pacientes que tengan hematuria sin una infección urinaria y urge incontinencia para descartar tumores intravesicales o cálculos. Además, se debe tener también en cuenta las historias de cirugía por prolapso o cirugías previas antiincontinencia, pues por el riesgo de que haya quedado material dentro de la vejiga. El tratamiento de estos pacientes va a depender más que todo de la severidad de los síntomas y del deterioro de la calidad de vida de estos. Entonces, se previenen con el tratamiento, incluye tratamiento farmacológico y conductual. Por lo general, la cirugía no ayuda a la prevención y pues no hay evidencia de mejoría de los síntomas con el uso de pesarios. Al igual que la insuficiencia urinaria de esfuerzo, pues no existen intervenciones preventivas útiles probadas. En cuanto al tratamiento conductual y físico, pues este es importante que incluya la educación, que haya un cambio de funcionamiento vesical mediante la alteración de hábitos, ya sean miccionales, y pues la estrategia de supresión de la urgencia y el manejo de fluidos. Además, está el manejo conductual asistido por biofeedback, el cual consiste en la utilización de sistemas de sensores que lo que van a hacer es como monitorizar el tiempo real diferente a los parámetros fisiológicos, que lo que van a hacer es ofrecer información sobre el trabajo del organismo. Esto lo que va a crear es como un bucle de retroalimentación en la que la persona consigue alcanzar niveles de óptimos controles con el pulso sanguíneo y la temperatura corporal. Este pues va a aprender a relacionar estos eventos con ciertas sensaciones y pues regular las funciones corporales. Otra terapia que ha demostrado ser eficaz es el tratamiento farmacológico con oxibutinina, lo que pues suele ser efectivo, seguro y conservador. Bueno, ahora las dejo con mi compañera Yairis. Buenas noches, entonces yo les voy a continuar con las formas de tratamiento conductual. Estas son otras formas de tratamiento y entre esto tenemos la misión urinaria. ¿Sí me están escuchando bien? Bueno, la misión urinaria se caracteriza porque ella suele ser eficaz para reducir la frecuencia urinaria, así como también el aumento del volumen vesical aumentado, porque este conduce a que las mujeres tengan un horario misional y que sea dependiente de un cronómetro o un reloj al cual ellas deben responder a ese tiempo específico, pues orinar, en lugar de hacerlo cuando tengan su urgencia de misión. De esta forma, pues se hace más controlado y las mujeres van logrando controlarlo de forma gradual, así como también alargar los periodos de tiempo entre una misión y otra misión. Dentro de su eficacia, tenemos que esta es eficaz en un 57%, pues estadísticamente y en porcentaje no es muy alto, pero sin embargo es una ayuda que puede ser de mucha importancia en este tipo de mujeres. Y en general, pues también es necesario limitar la ingesta de líquidos durante todo el día, porque cuando limitamos los líquidos, pues disminuimos la frecuencia y la urgencia misional, asimismo como los episodios de incontinencia en cualquier momento.
Aquí también tenemos lo que viene siendo la cafeína. La cafeína en este momento lo que hace es un factor de riesgo porque esto lo que hace es precipitar los síntomas de incontinencia de forma misional y con urgencia, pero la evidencia clínica aún no explica de qué forma la cafeína reduce incrementa y precipita la incontinencia urinaria. También tenemos unos ejercicios de piso pélvico que son muy buenos para fortalecer la musculatura. En este caso, ellos se utilizan cuando hay insuficiencia urinaria de urgencia y menos claro cuando hay incontinencia urinaria de esfuerzo. Sin embargo, se demuestra que versus entrenamiento del placebo o nada, pues son muchísimo mejor. Y también hay unos ejercicios que se llama kinesioterapia. Esas quimioterapias no se hacen en todos los pacientes. Ellos tienen una orden o unos criterios para decir se puede usar o no se puede usar o esta paciente pues es electiva. Y es solo si las pacientes no pueden contraer sus músculos del piso pélvico en el momento que se está haciendo el examen o para obtener más ayuda en el momento de la terapia conductual. Esos son los principales momentos por los cuales se usan. Siguiente diapositiva. Y pues, siguiente. Y pues aquí tenemos los diferentes tratamientos farmacológicos. Dentro de los tratamientos farmacológicos, el que más se utiliza, uno de los que más se utiliza es el anticolinérgico, porque este viene siendo el pilar de tratamiento de la incontinencia urinaria. Aunque su eficacia sea menor en comparación con la terapia conductual que fue explicada anteriormente, de igualmente nos ayuda a tratar los síntomas. Y estos fármacos tienen una acción que lo que hacen es bloquear los receptores musculares M2 y M3 especialmente, actuando en los muscarínicos postganglionares del músculo detrusor. Como todo medicamento, tiene unas indicaciones y unas contraindicaciones. Dentro de las contraindicaciones, tiene que la paciente tenga retención gástrica, retención urinaria, hipersensibilidad a cualquiera de estos medicamentos, que es una contraindicación universal de todos los medicamentos en general, que tenga glaucoma, entre otras cosas. Este medicamento en general hay que saberlo formular porque tiene también sus efectos secundarios, como boca seca, ojos secos, gastropatías. En general lo que causa es resequedad, entonces hay que estar muy pendiente y pues promover la hidratación. Siguiente diapositiva. Siguiente. Y bueno, aquí tenemos la herencia al tratamiento a largo plazo. La herencia al tratamiento a largo plazo por lo general es baja y no se alcanza en más de 30% de las pacientes pues al año, lo que hace que se complique el diagnóstico de la vejiga hiperactiva. Y pues para eso hay nuevos anticolinérgicos, que son los que se muestran en pantalla ahora en este momento. Dentro de eso, pues tenemos el cloruro trópico, que tiene una menor lipofilia y que no penetra la barrera hematoencefálica. También tenemos la linesonamida, que tiene una mayor eficacia, así como también tenemos la difenamicina, que tiene mayor especificidad en los receptores M1 de la vejiga, al igual que por los receptores M2 en el sistema nervioso central, con disminución en sus efectos secundarios sobre sistemas y disminución en las pacientes que tienen síntomas de boca seca. Siguiente diapositiva. Bueno, mientras se pasa a la siguiente diapositiva, también decirle que hay otros medicamentos como el botox intravesical. Dentro del botox intravesical, tenemos en cuenta que esto es un procedimiento que es endoscópico de mínima invasión, donde se inyecta toxina botulínica en el músculo de la vejiga y hay finalidad y disminución de la intensidad en el número de contracciones y no inhibida del detrusor que ocasionan pérdidas de la orina.
Pues estas dos últimas opciones se ofrecen a pacientes que no tengan medidas ni conductuales ni farmacológicas. Y pues también tenemos otras opciones de tratamiento, como por ejemplo la acupuntura, la estimulación del nervio sacro. Actualmente estas surgen en terapia de estimulación porque tienen bajo costo y pues lo de bajo costo es lo que se busca en estos pacientes. Y pues ya por último, pues decirle que esta es una opción quirúrgica y que son infrecuentes usadas en el día de hoy dentro de los pilares fundamentales de tratamiento de la incontinencia urinaria. Siguiente. Y bueno, aquí tenemos lo que viene siendo la incontinencia urinaria mixta. Esta incontinencia urinaria mixta se define como la percepción de pérdida involuntaria de orina y esta va asociada a urgencia de esfuerzo y probablemente pues es la más común de las incontinencias y su prevalencia pues varía mucho. Imagínense que puede ir desde un 29 hasta un 62% y se puede asociar inclusive cuando las pacientes tienen más de 2 partos vaginales, cuando hay EPOC, cuando hay enfermedad neurológica, cuando hay instrumentalización del parto. ¿Por qué se asocia esta? Pues porque estas tienen presión contra los músculos pélvicos, entonces ayuda a su debilitamiento. Estas mujeres tienden a tener mayor grado de severidad en los síntomas de incontinencia, comparada con las mujeres que tienen incontinencia de esfuerzo urinaria de urgencia. Esta por lo general se presenta en mujeres que son superiores en la sexta década de la vida y que pues existen diferentes teorías para explicar su fisiopatología. Y pues que dentro de estas se mezclan dos patologías, independientemente de su etiología individual que ya se han descrito anteriormente. Hay una teoría que nos ayuda y es que se dice que la pérdida de soporte uretral, esta puede producir un paso activo al toser o también ante cualquier esfuerzo de orina, pues en el tercio proximal de la uretra, lo que viene desencadenando estímulos nerviosos que generan urgencia, además como también contracciones del músculo detrusor. Esto todo se traduce en cambios miopáticos y neuropáticos, que a la larga lo que nos van a hacer es llevar a una disminución del tono de los músculos del piso pélvico y descenso uretral. Y eso es lo que vino ocasionando la incontinencia finalmente. Siguiente diapositiva. Bueno, a partir de este momento lo dejo con mi compañero Edilmer Sierra. Gracias. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Pues su evaluación es similar a las pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo. Y aquí pues tenemos que hacer una historia clínica que se correlaciona con los hallazgos urodinámicos, por lo que se tiene que estudiar la cistometría simple o la urodinamia multicanal, dependiendo de la disponibilidad que ésta tenga. Y en cuanto al tratamiento, pues no existe ningún consenso en relación con lo que es el tratamiento, pero se deben hacer medidas generales a todas las pacientes como entrenamiento vesical y la eliminación de los irritantes vesicales también. Y pues según algunas opiniones de los expertos, se debería tratar primero los síntomas predominantes antes de ofrecer lo que es la quinioterapia o algún tipo de cirugía, dependiendo de la severidad, priorizando así el sling uretral por la vía transductora, el cual produce una menor alteración en lo que es el vaciamiento vesical y por tanto esta no aumenta los síntomas de la urgencia mencional. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, otros tipos de incontinencia urinaria, ¿cuáles son? Bueno, aquí encontramos la incontinencia urinaria continua, que esta es la pérdida involuntaria y continua de sí misma de la orina, y esta puede ser causada por una fístula vesicovaginal, desembocaduras ectópicas del uréter en la vulva o alguna lesión grave del sistema esfinteriano. También encontramos la enuresis nocturna, que esta es
voluntaria de la orina durante el sueño con una gravedad menor a 3 veces por semana en niños y en personas mayores a 5 años en ausencia de alteraciones congénitas o adquiridas del sistema nervioso central. Entonces, la enuresis nocturna ha sido definida como el problema más prevalente y crónico en aquellos pacientes o aquellas pacientes de edad infantil. Esta es especialmente estresante y limitante, particularmente para las niñas y los niños, pues porque los lleva a implicaciones emocionales de comportamientos y de pérdida de la autoestima. Entonces, esta enfermedad, ¿cómo se clasifica? Bueno, nosotros la clasificamos como enuresis nocturna monosintomática, que es donde el escape urinario es el único síntoma que existe. Y también la clasificamos como síndrome enurético, que este es caracterizado por la presencia de los síntomas y signos acompañados con frecuencia elevada, también con urgencia miccional e incontinencia, incontinencia por urgencias e infecciones urinarias. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a lo que es incontinencia urinaria inconsistente o por rebosamiento, esta se define como la pérdida involuntaria de orina sin deseo miccional e independientemente de cualquier aumento de las presiones abdominales. Este tipo de incontinencia urinaria pues se presenta solo con grandes volúmenes de orina dentro de la vejiga y aunque sea poco frecuente, es de interés reconocerla para las poblaciones geriátricas. Entonces, la clínica de estos pacientes, ¿cómo va a ser? El enfermo generalmente es una anciana frágil o un anciano frágil que presenta a partir de un momento no determinado en el tiempo este tipo de incontinencia urinaria por rebosamiento, que suele requerir el uso de absorbentes y además de esto, las pacientes pueden o suelen mostrar un deterioro cognitivo, pues además de deterioro, pues una poliuria, una polidipsia y pues lesiones cutáneas por el rascado y el empeoramiento del estado general con la aparición de los edemas. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a la etiología, pues la causa suele ser una obstrucción infravesical con una dilatación de todo el tracto urinario, incluido el superior, por lo que la insuficiencia renal en mayor o menor medida está como tal, es la norma para estos pacientes. El motivo del cuadro de acompañado de esta incontinencia urinaria es la denominada nefropatía obstructiva, en la que la presión dentro del sistema calicial se iguala a la presión tubular e incluso a la presión del filtrado glomerular, lo que ocasiona una disfunción renal en la capacidad de la concentración y la acidificación urinaria. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento aquí es principalmente la colocación de una sonda vesical. El temor que se tiene tras la colocación de la sonda es la aparición de la denominada hematuria ex vacuo, que es un cuadro que puede llegar a ser aparatoso y requerir una colocación de una sonda vesical en 3 días con un lavado continuo. Siguiente. Bueno, ya para concluir, pues nosotros tomamos en cuenta que la incontinencia urinaria femenina es un trastorno bastante común, pero que a menudo es subestimado, ya que puede ser embarazoso e impactar significativamente la calidad de vida de las mujeres, pero es completamente tratable. Y se dice, o
se concluye aquí que el síntoma más común es la pérdida involuntaria de la orina, que puede ocurrir tras toser, estornudar, reír, saltar o levantar algunos objetos pesados, y la evaluación adecuada y el diagnóstico preciso son esenciales para identificar la causa subyacente de la incontinencia urinaria y determinar el mejor enfoque terapéutico. Y las opciones de tratamiento, que incluyen las terapias conductuales, las farmacoterapias y la cirugía, pueden mejorar la función de la vejiga y reducir los síntomas, y por ende, pues la relación de esto dependerá según la necesidad en cada caso particular, recordando que se debe individualizar cada caso de incontinencia urinaria en cada tipo de paciente. Siguiente. Bueno, esta fue la bibliografía que utilizamos para la ponencia del día de hoy. Siguiente. Muchas gracias por la atención.